pues tampoco ven las grabaciones. Entonces, pues bueno, hoy vamos a tener la clase número 2 de la asignatura de inglés. Acuérdense que es una asignatura para todos los cuatris. Ay, me veo como congelada, no sé si me siguen escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, ya, ok, muchas gracias. Sí, gracias Diana. Pues les decía, este es un tema importante porque, pues como podrán observar en el programa de la asignatura de inglés, pues no están documentos ni tareas porque pues nosotras ya habíamos abordado la clase pasada que íbamos a estar subiendo las tareas conforme fuéramos como identificando las áreas de oportunidad, los temas que no se han consolidado, etcétera. Y a partir de ahí, pues íbamos a estar subiendo las tareas. Esa es una dinámica que para quienes ya han estado, como es el caso de Diana, pues sabrán que es una dinámica que ya llevamos desde otros cuatrimestres, ¿no? Es decir, nosotros, como es una asignatura en vivo, a diferencia de una clase, de una asignatura vía plataforma, ¿no? Pues en las clases en vivo, pues nosotros vamos a estar revisando justamente en cada una de las clases los temas relevantes, qué es lo que necesitamos reforzar y a partir de ahí desarrollamos una estrategia que tiene que abordarse, pues desde luego, no solo en la clase, sino reforzarse con una tarea, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un programa como este y un programa de una clase vía plataforma? Bueno, pues que en las clases vía plataforma ustedes no tienen profesor, ingresan a la asignatura y aquí pues están desglosados pues su PDF, ¿no? Las tareas, etcétera, los enlaces y demás, ¿no? Es decir, ustedes solos revisan, entregan las actividades en el tiempo que ustedes consideren. O sea, desde ahorita pueden entregar o irlo haciendo conforme avanza el cuatri. Eso es en las asignaturas vía plataforma. Pero como esta es una asignatura en vivo, ¿no? No va a ser así, ¿no? Nosotros vamos a estar revisando tanto los temas del bloque uno como los temas del bloque 2 en cada una de las clases y a partir de ahí, de las dudas que se resuelvan, etcétera, pues vamos a ir subiendo los contenidos y sobre todo las tareas, ¿no? Incluso, no sé si se acuerdan que en el cuatri pasado hubo una o dos tareas que contaban como puntos extra y que solo los tenían que entregar a aquellos que no se conectaban en vivo. Porque, pues bueno, las chicas que se conectan en cada una de las clases, pues ya tenían ese punto, eh, pues en su calificación, ¿no? Entonces, ese es el tipo de dinámica que vamos a tener en esta clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues vamos a regresarnos entonces a No, ninguna. muchas gracias, Isama. Acuérdense que, pues bueno, como inglés es una asignatura que se imparte a todos los cuatrimestres, pues no podemos tener como un nivel imparcial para todos, ¿no? Porque así como habrá estudiantes que tengan un nivel básico, también podemos tener estudiantes que ya tengan un nivel avanzado o experto, ¿no? Entonces tenemos que buscar una estrategia que donde podamos conseguir este balance, ¿no? En este caso, pues acuérdense que forma parte del bloque uno y a lo largo de esta clase y la que sigue vamos a estar revisando lo que pues, básicamente es el lenguaje digamos, de los negocios, sobre todo el lenguaje cultural y esta idea que de pronto tenemos de ciertas palabras en inglés y que nos cuesta traducirlas si las llevamos pues, propiamente a nuestras profesiones o al idioma de los negocios y sobre todo pensando a nivel internacional,
¿no? Entonces, vamos a revisar estos ejercicios que siguen a continuación. Aquí pues la indicación es look at the pictures and answer these questions, ¿no? Vamos a revisar una serie de imágenes y vamos a intentar resolver las preguntas. Acuérdense que en esta asignatura, además de la asistencia, ustedes tienen la oportunidad de tener puntajes extra, ¿no? Ese puntaje extra es contabilizado a partir de lo que llamamos una participación activa. La participación activa es que ustedes, pues, resuelvan los ejercicios, participen en las actividades y yo llevo un registro que ese mismo registro va a ser luego añadido a sus puntajes finales, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera imagen. De este lado, pues pareciera como un, bueno, más bien es un restaurante, ¿no? Un café-restaurante. Hay aquí unas personas afuera sentadas en unas mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay ciertos elementos que nosotros podemos retomar para hacernos una idea, por ejemplo, pues de qué tipo de restaurante es, en qué país o en qué lugar está, ¿no? Es decir, hay ciertos elementos visuales, ¿no? Que de pronto nos pueden dar indicios. Entonces vamos a tener que resolver el inciso A, el inciso B y el inciso C. En el inciso A nos dice la pregunta, where are the people in each picture? ¿No? En este caso, pues, bueno, la primer fotografía nos preguntan qué están haciendo, dónde están las personas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué están haciendo? What are they doing? Es decir, estas personas que están aquí, pues, ¿dónde están? ¿No? Sí están en un restaurante, pero ese restaurante, ¿de dónde es? ¿Dónde creen que podría ser? ¿En lugares donde comenta es el país o como en la calle o cómo sería? Sí, puede ser, o sea, por el país, a lo mejor, ¿qué país se te ocurre que sea? ¿Qué elementos tendrías que recuperar de esta imagen para decir, yo por ejemplo podría afirmar que no es un restaurante mexicano, ¿no? Where are the people in each picture? Yo, maestra, hola. Adelante, Ivonne. ¿Podría ser francés? Podría ser francés, ok, ajá. ¿Y qué elemento te da esa idea? Las personas y Ujú. la estructura de la imagen de las calles, los libros afuera. Ok, sí, muy bien. ¿Y qué tal aquí que le ponen le dame blanche, ¿no? O sea, este no es inglés, es otro idioma. ¿Qué idioma es? Pues el francés, ¿no? ¿Y qué están haciendo? What are they doing? Acuérdense que cuando en una pregunta tenemos la estructura gramatical que el verbo está conjugado en ing, tenemos que responder igual con el verbo ing. Entonces, si preguntamos, what are they doing? Nosotros tendríamos que responder, they are, y el verbo conjugado en ing. They are drinking coffee, for example, ¿no? O sea, ellos están tomando café, porque pues como es una cafetería, restaurante, y aquí como nos dice Ivonne, pues tienen sus mesitas, y aquí incluso hay una persona que está como comiendo, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir que a lo mejor they are eating
¿no? Están comiendo, es decir, siempre retomemos la estructura gramatical del verbo, como está en la pregunta, en la respuesta, ¿no? Luego, en el inciso B, nos preguntan, can you think of some possible problems for people who do business in different countries? Este tema de los business in different countries, ya lo habíamos visto en el cuatripasado, acuérdense, ¿no? Que de pronto hubo problemas ahí con unos negociadores que no entendían la cultura de sus posibles socios, ¿no? Entonces, la pregunta la podríamos traducir más o menos como, ¿cuáles consideras que son los posibles problemas o dificultades a los que se enfrenta la gente que hace negocios en otros países, ¿no? Can you think of some possible problems for people who do business in different countries? Es decir, pensemos en una o dos situaciones que podrían ser problemáticas o difíciles para alguien que hace negocios en otro país. En este caso, pues podría ser negocios en Francia, ¿no? ¿Qué tipo de problemas se les ocurre que podría presentar? A ver, Diana, ¿qué problema crees que podría presentar la gente que hace negocios en Francia y que no son franceses, por supuesto? El horario, la moneda. Ok. El idioma, maestra. Claro, ¿no? El idioma también. Y otro que se les está pasando por ahí, que también es muy importante. La cultura. Exactamente, ¿no? La cultura. Porque nosotros no tenemos la cultura de salirnos a tomar el café a las 2 de la tarde. Nosotros tomamos café en la mañana, si acaso como a las 7 o 6, o incluso hay gente que lo toma en la noche. Pero no es como que sales a la 1, 2 de la tarde a tomarte tu café a un bar que está, a un restaurante que está especificado para tomar café, ¿o sí? Pues no, no lo hacemos. Entonces eso lo hacen más en Francia. Entonces, y por ejemplo en Inglaterra tienen la hora del té, ¿no? Y pues aquí nosotros no hacemos eso. Es decir, la cultura es un factor muy importante, además de la moneda, del horario, por supuesto, ¿no? Y pues del lenguaje, ¿no? Adelante, por ahí, ¿quién más quiere participar? Ivonne. Ah, ya participé, maestra, perdón. Dejé el micrófono abierto. No te preocupes. Y finalmente en el inciso C tenemos, before you travel to another country, what information do you need to have about the culture in that country? The culture is the way of life, ¿no? Más o menos la traducción sería como el estilo de vida. Entonces, ¿quién me puede traducir esta pregunta? La del inciso C. Acuérdense que las traducciones no las hacemos literales, sino tratamos de cómo entender de qué va la pregunta, parafrasearla, ¿no? Yo, maestra. Adelante, Ivonne. Es como qué información necesitas como antes de viajar a otro país, algo así. Ok. ¿Qué información necesitas de qué? ¿De qué en específico? La cultura. Ok. Culturi. Exacto. The culture o way of life, ¿no? En el caso, pues, de nosotros, nuestra cultura, pues, no está muy especificada para tomar el café a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, si nosotros viajamos a Francia para hacer negocios, no solo tenemos que aprender el horario, el cambio de moneda, el idioma, sino también tenemos que contemplar otras cosas. ¿Qué otras cosas deberíamos contemplar? Además de esas que ya mencionamos. Yo, maestra, como sus leyes. Ok, claro, ¿no? Porque no es como que vas a ir a tomar café, o sea, en realidad lo que vas a ir a hacer son negocios. Entonces, pues tú tendrías que aprender de leyes, ¿no? Sí, es correcto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Language,
food, mm, culture, mm, pues ¿La más o menos, comida? adelante, perdón, ¿sí? ¿La comida también? Ok, la comida, sí tiene que ver, ¿no? ¿Tú crees que extrañarías allá, no sé si comas picante, pero no extrañarías el picante? Sí, porque, bueno, yo he oído que hay gente en el extranjero que, por ejemplo, los tacos del pastor los tratan de hacer iguales, pero pues no saben iguales a los de aquí, ¿no? Exacto, ¿qué le faltará, Diana, a los taquitos de allá? Pues como el sazón, ¿no? Exacto, exacto, o sea, es parte de nuestra cultura, way of life, the way of life, ¿no? La forma de estilo de vida. Pues es justo todo esto que rodea, por ejemplo, a los tacos, ¿no? O sea, tú no vas a ir a un café restaurante de esos a tomarte tus tacos al pastor con un café expreso. Pero aquí en México te comes tus tacos al pastor a cualquier hora del día. O sea, hay taquerías que abren desde la mañana y la gente está desayunando tacos, ¿no? Y además está desayunando tacos parados, no están sentados, la mayoría estamos parados y nos los comemos parados y le echamos la piñita y todo y ya se nos antojó, ¿no? Pero es decir, también es importante que tanto el idioma como los negocios, como la comida, ¿no? Todo eso está rodeado por una cultura, ¿no? Esta forma o estilo de vida que nosotros tendríamos que investigar antes de viajar a otro país a hacer negocios, porque no es lo mismo viajar para hacer negocios que viajar pues, por gusto o placer, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo interesante, ¿no? Esta imagen, ¿no? Que parece como un mercado ambulante y hay unos letreros en otro idioma, incluso hay una bandera, ¿no? Hay una forma de vestir muy particular, los alimentos, ¿no? Aquí, ¿qué serán estos alimentos? Y entonces aquí tenemos estas 4 preguntas, ¿no? Where are the people in each picture? Pues es lo mismo, ¿dónde están las personas en esta foto, ¿no? ¿De dónde será esta, esta gente? De Turquía, maestra, por la bandera que aparece. Es correcto, de Turquía. ¿Y qué es lo que están haciendo? What are they doing? Pues es como un mercado, ¿no? Ok, ¿y qué hacemos en el mercado? Acuérdense que siempre tenemos que tratar de expresar el español en inglés, ¿no? Entonces, están en el mercado y ¿qué se hace en el mercado? What are they doing? En el mercado venden y también compran, ¿no? La gente vende y otra gente compra. ¿Cómo podríamos encontrar un verbo en inglés que describa justo esta dinámica del mercado, ¿no? Del mercado ambulante? O podemos elegir incluso a alguno de los personajes que está en la foto, ¿no? Por ejemplo, este señor que está de espaldas, que tiene la camisa a cuadros. ¿Qué está haciendo? No sé si lo alcancen a ver ahí. Está comprando, ¿no? Está como ahí revisando la mercancía y tal. ¿Cómo se dice comprar en inglés? Buying, algo así. Buying, ok. Sí, podría ser. Y entonces, ¿cómo estructuraríamos la frase? Acuérdate que la tenemos que responder igual que como está estructurada en la pregunta. Es decir, tenemos el verbo to be, are, el sujeto, they, y el verbo en ing, ¿no? Que es lo que le agregamos al final.
doing, ¿no? What are they doing? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué agregamos ing al verbo? Porque esto nos indica la traducción que sería como haciendo, ando, endo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estas personas? Entonces nosotros respondemos con la primera parte de la oración, sería el sujeto, ¿no? They are, y luego el verbo que dijiste, Ivonne. ¿Sí fuiste Ivonne? ¿Sí fue Ivonne? ¿Quién? ¿Que dijo buying? Sí, maestra. Adelante, entonces, ¿cómo quedaría? They are buying. Buying. Bye. Buying. Ajá. They are buying. Buying. What are they buying? ¿Qué están comprando? ¿Cómo qué es lo que está comprando? Yo pienso que esto de aquí enfrente son como semillas, frutos rojos. Por ejemplo, estas son nueces. Y estos que están aquí son dátiles, que son un fruto que se da de las palmeras. Entonces son como frutos secos. Pues quien quiera, incluso la misma Ivonne, puede consultar así ahorita mismo en el internet cómo podríamos traducir esta. En español le decimos frutos secos, pero en inglés, ¿cómo será? ¿No? Acuérdense que yo no tengo problema con que usen el internet. Tómense su tiempo, investiguenlo. Ay. They are buying some. Nosotros podemos agregar el some como para decir algunos. Estoy comprando algo de frutos secos, ¿no? Están comprando algunos frutos secos. Ya, maestra, creo que son nuts. Nuts, ok. Esas son las nueces o los cacahuates. Semillas es seeds, ¿no? Ok, sí, también, pero creo que queda más lo que decía Ivonne, las nuts, ¿no? Porque incluso hasta se acuerdan que había como unas botanas que vendían aquí que eran los hot nuts, ¿no? O son, ¿y qué son? Son cacahuates, ¿no? Son frutos ahí. Entonces supongamos que el señor de la camisa cuadrada está comprando hot nuts, ¿no? No picosos, pero hay unos cacahuates. Entonces, what are they doing, Ivonne? ¿Dónde, maestra? No la escuché, perdón. What are they doing? Ya tenemos todos los elementos para contestar. Sería, they are doing nuts. They are buying. 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 Ajá. Buying nuts. That's correct. Exacto. Están comprando, ¿no? No solo eso, sino asumimos que toda esta gente que está acá atrás también está haciendo lo mismo, está comprando en un mercado que es aparentemente un mercado de frutos secos, de nueces, cacahuates, etcétera, ¿no? Entonces, can you think of some possible problems for people who do business in different countries, ¿no? En este caso, ¿cuál podría ser el problema de hacer negocios en Turquía? ¿No? Porque no es lo mismo Francia que Turquía. ¿Cuál se les ocurre que podría ser un posible problema? Un problema muy, muy probable ahora. ¿Qué se les ocurre? Además de los cacahuates y las nueces. Por supuesto, el idioma, ¿no? Pero ¿qué está usando esta señora que está aquí al frente? ¿Alguien sabe? El problema que tiene, ¿no? De que, por ejemplo, las mujeres tienen que estar como vestido de cierta forma, ¿no? Muy provocativas, ¿no? Exactly. Sí, es the way of life, ¿no? Esta forma de vestir, esta cultura, donde como bien nos indica Diana, pues las mujeres no podemos andar así como nos vestimos, sino que tendríamos que vestirnos como esta señora que está aquí, ¿no? Esto que ella está usando es una burka o una especie como de paño, no sé cómo traducirlo al español, pero podría ser como, sí, como una mascada, ¿no? Es decir, tienen que tapar su cabeza
para, incluso pues algunas que hasta se cubren hasta los talones, ¿no? Entonces, esa es lo que podría ser una posible dificultad de hacer negocios en otro país, ¿no? Sí, claro, es válido. ¿Qué otra cosa tendríamos que saber antes de irnos a Turquía a hacer negocios? Before you travel to another country, what information do you need to have about the culture in that country? Yo digo que más en ese país las leyes, maestra, porque si va una mujer a hacer negocios no creo que sea posible. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no sea posible? Porque en los países de Medio Oriente las mujeres son como, nada más sirven como esposas. Exacto. Sí, sí. Eso, ese punto que nos dice Diana, Ivonne, perdón, también es muy importante, ¿no? Lo mismo que decíamos en Francia, pero aquí muchísimo más, porque si de por sí las mujeres a nivel global carecemos de muchos derechos que ya los hombres tienen por sentado, ¿no? Pues imagínense en un país como del Medio Oriente, donde, pues como bien indica Ivonne, pues allá las mujeres son, digamos, otro tipo de sujeto, ¿no? De derechos de otras cosas, tienen asignadas otras tareas, etcétera. Y pues, claro, como ella dice, desde luego se ve difícil que una mujer llegue a hacer negocios pues con los hombres turcos, ¿no? Podría ser, pero bueno, esa es justo una de las cosas, una información que necesitas saber antes de hacer negocios en Turquía, ¿no? Entonces, muy bien, ese punto fue muy bueno porque además, pues, tiene gran vigencia, ¿no? En la actualidad. Y finalmente aquí tenemos a los ídolos, los BTS, o esos, ¿no? No sé, creo que hay como 5 parecidos, pero bueno, aquí suponemos que estos pues son japoneses, ¿no? Y estos pues no son japoneses, son de otro país. Entonces, ¿qué estarán haciendo estas personas? What are the people in each picture? Pues están en Japón, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué significa esto que están haciendo? ¿Alguna saben? Se están saludando. Buenas noches. Ok, Tania, muy bien, muchas gracias, Tania. Se están saludando, o sea que así se saludan en Japón, ¿no? Y es el mismo saludo para hacer negocios que para llegar a tu casa y saludar a la gente que está ahí en tu casa. ¿Será lo mismo? No, aquí en México saludamos de mano o de beso y allá no están acostumbrados a saludar así. That's correct, ¿no? Entonces sería como una forma de saludo, ¿no? Y luego pensemos en algún posible problema, ¿no? Para las personas que hacen negocios con los japoneses, ¿no? Pensemos que este es el John y este es el Tommy, ¿no? El John y el Tommy, porque se ven como güeros gringos, ¿no? Suponemos que van a hacer negocios con los japoneses. Pensemos en algún problema, o algunos problemas que podrían presentar a la hora de hacer negocios con los japoneses. Ya dijimos de la moneda, el cambio de horario, el idioma, ¿no? Como ahorita nos decía Tania, pues el saludo, ¿no? Creo que incluso allá la gente como que no se toca mucho, o sea, son como muy de la distancia y el espacio personal y tal, ¿no? Pero ¿qué otra dificultad podría presentarse? Si, por ejemplo, adelante, adelante. Yo, maestra, creo que con los japoneses sería la tecnología porque creo que están más avanzados que en Latinoamérica. Sí, ¿verdad? La tecnología está allá muy cañona. Sí podría ser una dificultad. Y además eso también que menciona Ivonne forma parte de la cultura, ¿no? The culture, the way of life. Es decir, ellos a lo mejor, pues creo que hay algunos que ya hasta tienen como mascotas que son robots, ¿no? Mientras nosotros aquí, pues hay gente que hasta saca a sus perros a la calle cuando ya no los puede cuidar, ¿no? Y allá son capaces de cuidar a un robot. O sea, es decir, esta cultura
es notablemente como más hacia el cuidado o hacia estar como, no sé, ¿no? Más conscientes. Eso es lo que yo pensaría. ¿Qué otra información creen que sería importante antes de viajar a Japón, ¿no? Before you travel to another country, what information do you need to have about the culture in that country? Ah, dijimos la tecnología, pues sí. Por ejemplo, si el Tomás aquí, así en medio del saludo, se le ocurriera sacar su iPhone 15, ¿qué pasaría ahí? Ay, le sonó, le llegó un WhatsApp al Tommy, ¿no? Y saca su iPhone, así a medio saludo. ¿Qué creen que pasaría? ¿Cómo reaccionarían los japoneses? Es como una ofensa, ¿no? Porque ellos son como muy rectos. Exacto, es como una falta de respeto, como bien dice Diana, ¿no? O sea, no te puedes esperar a que acabemos de saludarnos para revisar tu iPhone, el WhatsApp súper importante que acabas de recibir, ¿no? Es decir, pero fíjate que ahí es una cosa que creo que todas las culturas del mundo deberíamos tener, no solo la japonesa, ¿no? O sea, deberíamos de ser más respetuosos con el tiempo de los demás y sobre todo cuando somos bienvenidos a un lugar, ¿no? En este caso, pues ellos, el Thomas y el otro, pues son bienvenidos acá por los BTS. Entonces, pues tienen que ser muy respetuosos, ¿no? ¿Qué otra cosa tendríamos que saber antes de viajar a hacer negocios? To Japan. Pues que acuérdense que apenas salió que van a tirar al agua, van a tirar al Océano Pacífico como residuos radioactivos, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas con los japoneses. Es decir, nosotros tenemos que revisar justo como nos indica aquí, ¿no? Toda esta información que es importante para hacer negocios con ellos. Porque imagínense que sus negocios pues fueran como de alguna industria de higienización o de tratamiento de residuos tóxicos, ¿no? Pues tú ya tienes que dar por sentado que ellos van a tirar residuos radioactivos al Océano Pacífico. Es decir, también hay una línea que nosotros como profesionistas, pensando en el business international, ¿no? Que tendríamos que considerar también otras cuestiones éticas, ¿no? No solo contestar el WhatsApp, sino también pensar quiénes son estas otras personas con las que nosotros estaríamos haciendo negocios, ¿no? Entonces, finalmente, aquí tenemos estos 3 pasos que son muy sencillos y que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a leer en inglés, ¿no? Porque aquí fue fácil porque teníamos las fotos, pero no siempre vamos a tener fotos en las lecturas que están en el idioma inglés, ¿no? Entonces, aquí nos dice, you will always find new words when you read textbooks in English, ¿no? Tú siempre vas a encontrar nuevas palabras en los textos o en los documentos que encuentres en inglés, ¿no? Entonces, it's important not to use a dictionary for every new word. Instead, follow these steps. Es decir, no es necesario ni es sumamente importante que uses un diccionario para cada una de las palabras que encuentras, ¿no? Every new word. Instead, en su lugar, follow these steps. Sigue estos pasos, ¿no? El paso 1, step 1, try to guess the meaning of a new word from the context. The context is the sentence
or paragraph that the word is in. ¿Qué querrá decir este paso 1? A ver, justo tratando de aplicar esta regla, ¿no? Acuérdense, no hay que traducirlo literal, léanlo, tómense su tiempo y díganos más o menos qué quiere decir el paso 1. Aquí nos habla de el contexto, de context, ¿no? El contexto es lo que le va a dar el significado a una palabra, ¿no? ¿Y qué es el contexto? Pues el contexto es básicamente esto que vemos aquí, ¿no? El saludo en Japón, la bandera en Turquía, el idioma francés en la carátula del restaurante. Es decir, es el contexto que rodea a la palabra, que rodea a la acción, que rodea a los sujetos involucrados en lo que nosotros leemos, ¿no? Entonces, el contexto que esté rodeando a ese parágrafo, ese párrafo, a esa palabra o a esa idea, es muchísimo más importante que el significado de la palabra en sí mismo. Por eso no tenemos que depender del diccionario. O sea, yo no tengo problema con que ahorita revisen por ejemplo, como lo hicieron las chicas, ¿no? Que revisaron ahí en internet. No hay un problema, pero sí tenemos que darle un contexto, ¿no? Entonces, en el paso 2, también nos recomiendan, if you can guess the meaning, don't use a dictionary, even if you don't understand the exact meaning. Es decir, si tú puedes adivinar el significado de esa palabra, entonces no uses el diccionario, ¿no? Porque pues no vamos a encontrar el significado exacto, sino tenemos que darle un contexto a esa palabra, ¿no? Y finalmente, en el paso número 3, si la palabra no es esencial, es decir, if the word isn't essential, absolutely necessary, es decir, absolutamente necesaria o indispensable, ¿no? Entonces, don't worry about it, just keep reading, ¿no? ¿Qué nos dice el paso 3 entonces? Pues un poco lo mismo que hicimos en los ejercicios, ¿no? O sea, a pesar de que no teníamos el contexto exacto, ¿no? Pues pudimos adivinar un poco de qué iba cada una de las cosas y no necesitábamos estar revisando cada una de las cosas en el diccionario, ¿no? Entonces, estos son básicamente los pasos que ustedes van a tener que ir anotando. Les recomiendo que le tomen una captura de pantalla o lo anoten, porque en la próxima tarea vamos a tener una lectura y van a tener que utilizar estos pasos, ¿no? Es decir, son muy importantes. Incluso si quieren, puedo subir la presentación. ¿Están de acuerdo con que la suba? El PDF, así como lo hacemos en otras clases. Sí, maestra, si puede subirla. Ok, entonces la paso a PDF y la subo para que ustedes la revisen y pues bueno, ya vayan haciéndose una idea y practicando sobre cómo es que vamos a resolver esa lectura que será la primer tarea, ¿no? Entonces aquí queda registrado que nosotros a partir de las actividades que hacemos en las clases en vivo, se deriva la tarea, ¿sale? Entonces por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda o comentario antes de cerrar la clase. Bueno, pues sería todo, chicas. Ay, adelante, Ivonne, perdóname. No, le iba a decir que no, maestra, gracias. Ah, muy bien. Gracias a ti, gracias a Tania, a Isamar, a Diana. Y pues les subo este documento, revísenlo y pues cualquier duda, ya saben, nos dice Tania. Muchas gracias, linda noche. Linda noche, descansa.